no es necesariamente más complicado, ya hacer un esquema no es algo difícil si es que se siguen los pasos necesarios para realizar un buen esquema. El día de hoy, estas clases que vamos a hablar sobre este tema, no solamente vamos a hablar de la utilidad del esquema, para qué lo podríamos usar, sino que vamos a dar algunas metodologías a seguir, algunos, ¿cómo se llaman? Algunas Son instrucciones, tips. claro, unos tips, muy bien ahí, que ustedes pueden seguir para realizar un esquema más adelante. Vamos a usar textos cortos, textos que tal vez se acuerdan que los vimos el año pasado, que no son textos para nada difíciles, y la idea de esto es esa, usar un texto simple, un texto fácil, para que nosotros podamos avanzar en estos tips, como dijo la compañera, y luego eso ustedes los pueden aplicar cuando en su momento llegue algo complejo. Esto no sirve de nada dar un texto complejo y si vamos a estar 40 minutos trabajando y no vamos a poder avanzar nada. Ahora, dentro de todo lo que hemos hablado del resumen y lo que viene en el esquema, hay algo súper importante que siempre debemos tener aquí en cuenta y debemos pensar como una de las cosas más importantes dentro de nuestra comprensión lectora, dentro de nuestra capacidad de recibir un texto. Un momento, chicos, un segundo. Ya. Solamente remoto. ¿Hay clases? No hay clase online. Exacto. Lo mismo que Solamente cápsula. ¿Vio? Sí, pero que el Nico me confunde. Ay, que el Nico, no le hagan caso al tío Nico. Vamos a comenzar. No, el tío Nico. Ya. Chicos, ahora sí llegó la información. El día de mañana no tenemos clase. No hay clase. Así que la clase de hoy la vamos a tratar de hacer un poquito más condensada. Ya hay cosas que ustedes verán que yo voy a pasar más rapidito, que me voy a estar saltando, porque lo importante de esto va a ser llegar más al grano, más directo a lo que es la práctica. ¿Por qué? Lo principal de esta clase del esquema es, como yo les dije, este ejercicio práctico, donde yo necesito que ustedes también estén participando. Si lo grabo y les hago una cápsula, va a ser súper complicado esta participación que necesitamos. Así que comenzamos. Vocabulario y comprensión lectora, siempre importante, siempre útil, porque, como habíamos dicho, se necesita que usted entienda la gran mayoría del texto que está leyendo. No es necesario que se sepa todas las palabras, ¿eh? No es necesario que las sepa el 100%, pero sí que sepa un 90, 95% de las palabras que está leyendo. ¿Por qué? Porque si usted no se las sabe todas, de todas formas, usando su poder mental, usando su gran poder de deducción, va a poder imaginar más o menos qué quiere decir una palabra u otra. ¿Ya? Va a poder ahí unir ciertos cabos para darse cuenta qué es lo que nos están diciendo las palabras. Ahora, una cosa súper importante de la comprensión lectora es la forma en la que nosotros obtenemos esta comprensión lectora. Leer siempre es extremadamente útil y no importa lo que usted lea, ya sea que a usted le gusta leer libros, cuentos, lea algún blog en línea, lee el diario, o le gusta estar harto leyendo por ahí algún cómic, serie, lo que se le ocurra. Esta lectura ayuda para ampliar el vocabulario, porque siempre salen palabras que no conocíamos en cualquier cosa que estén leyendo, y estas palabras son las que nos ayudan. Teníamos una actividad que la vamos a saltar en pos del tiempo, ya íbamos a jugar este pequeño bachillerato, pero como estamos un poquito apremiados, la vamos a dejar de lado la actividad por hoy. Ahora, ¿para qué nosotros o ustedes van a poder usar un esquema en su vida diaria? El esquema no solo les sirve para estudiar, no crean que ustedes van a poder usar un esquema solamente cuando tengan que estudiar algo del colegio. No, más sobre todo ahora que terminan las clases ya. Esta va a ser nuestra última clase de lenguaje. Entonces sería tirada las mechas, podríamos decir así, que les dirá algo que solamente sirve para aquí el colegio. El esquema les va a servir para un montón de cosas en la vida diaria, ya sea que ustedes se van a la educación superior, como les he dicho muchas veces, ya sea que van a una escuela técnica, ya sea que van a un instituto o que siguen en su trabajo y más adelante en el trabajo los mandan a un curso de
y deciden emplear una nueva maquinaria, especializarse en algo para su pyme, siempre va a haber materia que va a estar llegando y siempre es bueno tener un esquema a mano para que esa materia se nos quede más rápido en la mente y, en caso de que algo se nos olvide, poder repasar todo lo que hay que hacer, todos los pasos necesarios para que eso funcione lo mejor posible. Ahora, un buen esquema tiene ciertas cualidades que no podemos dejar de lado. Hay cosas que nosotros tenemos que respetar en un esquema, ya sea que usted lo está haciendo o que lo está viendo. Así puede reconocer usted un buen esquema. Tiene que mirarlo y decir, oye, esto tiene que ir al grano, así, tiene que ser directo. ¿Qué significa ir al grano? Bueno, ir al grano significa que tiene que usar frases cortas. No puede tener usted un esquema con párrafos y párrafos y párrafos, porque eso más que un esquema se transforma en otro libro. ¿Ya? La idea de un esquema es que sea cortito, que usted lo pueda leer entero o lo pueda repasar en menos de un minuto, así, una visión y ya. Me entró esa información, me di cuenta cuál era el paso que me faltaba, me di cuenta que es la materia que entraba aquí en este tema. Además, hay algo súper importante que se llaman palabras clave. Las palabras clave, que las vamos a ver más adelante, son palabras súper significativas. Y son una palabra que sale de cada uno de los párrafos del texto. O sea, de cada párrafo de información, que puede ser harta, debemos sacar una palabra clave, una palabra principal. Hay un concepto ahí que es más importante que todo lo otro que se está hablando. Además, el esquema es súper visual, chicos. Es esencial que esté ordenado y que usted pueda repasarlo rapidito. ¿A qué me refiero yo con ser súper visual? Si a usted le gusta usar colores para que algo se destaque, use colores. Si a usted le gusta usar destacador, también use destacador. Si lo hace en una hoja con cuadritos, bueno, que esos cuadritos les queden, le ayuden para ir ordenando las líneas. El esquema debe tener una buena separación, se debe entender fácil, se debe entender rápido. No debe ser algo que usted tenga que estar ahí, ¿qué decía acá? Sino, no, debe ser algo rápido de entender, debe ser bien visual. Y aquí es donde además va a destacar su poder de síntesis. Y esto es lo que yo les decía, que algunos podían tener problemas. Hay compañeros que hicieron resúmenes muy largos, ¿ya? No estaba mal el resumen en sí, pero hay que seguir trabajando esa capacidad de síntesis. Cuando un resumen es muy largo es porque usted pensó que había muchas cosas importantes en el texto, que había muchas cosas que no podía estar sacando. Eso no le puede pasar en el esquema. En el esquema tiene que sacar todo lo que no es importante, tiene que sacarlo sí o sí, o el esquema le va a quedar, pero terrible, le va a quedar muy lleno y no se va a entender nada. Así que aquí tiene que destacar su poder de síntesis. Y además, tiene que ir dominando el tema. Poquito a poco con el esquema debe dominar el tema antes de hacerlo. Debe al menos entender bien qué es lo que está leyendo para poder ir a realizar un esquema. Creo que muy fuerte. Bien. Lo otro, ¿qué es un esquema? Un esquema como tal es esta síntesis de las cosas más importantes. Y es aquí donde se ordena todo jerárquicamente. ¿Qué quiere decir ordenar jerárquicamente? ¿Saben qué es una jerarquía? ¿Formando algo así? No tiene que ver con formarse. La fuerza militar usa jerarquía. No, decía yo por mando, así como, claro, por grado. Ya, por el mando. Jerarquía, si lo tomamos por aquí lo que dice la compañera, con el mando, va de... Génesis, dime. ¿Cómo organizar? Ya, sí, es organizar. Y se organiza, unámoslo ahí con lo de la compañera, por mando o de más importante a menos importante. ¿Ah? Claro, por poder. Aquí no hay poder como tal, pero sí hay importancia. O sea, cuando nosotros ordenamos algo en un esquema, ponemos arriba lo más importante y de ahí empiezan a salir cositas menos importantes. Hasta que ya lo que no importa lo dejamos afuera.
Entonces, un esquema es un armazón, es como un esqueleto. A partir de este, tú puedes desarrollar un tema en voz alta. O sea, si tú tuvieras un esquema de un tema que conoces aquí, por los cuadritos, podrías ir leyendo los cuadros e ir hablando las cosas que te evocan un recuerdo. En cuanto a los tipos de esquemas, nosotros tenemos tres que vamos a estar trabajando en esta clase. Son muchos más, existen muchos más tipos de esquema, pero vamos a trabajar nosotros los tres principales, los tres que más se usan. Por un lado está el esquema lineal, el esquema gráfico y el diagrama. El esquema lineal, chicos, se ve así. ¿Alguna vez han visto un esquema de este estilo? ¿En las pruebas? ¿Ya? ¿Dónde más? Ah, ya lo ven como la alternativa. ¿Alguna vez se han metido a Wikipedia? ¿Sí? Sale eso, ¿no? Ah. En Wikipedia, chicos, tenemos esto mismo, en una parte que se llama índice. El índice de la Wikipedia es muy parecido al índice que ustedes verían en un trabajo de investigación. Si es que más adelante les toca hacer una tesis, un trabajo de investigación más extenso, van a tener que hacer un índice de esta forma. Y esto lo que hace es tomar un tema y ordenarlo. Decir, oye, en este libraco como de 300 páginas, vas a ver todos estos temas ordenados de tal y tal forma. Ahora, porque tiene número A1 y después el A11, A1.2, más adelante se los explico bien, ¿ya? Pero este es el esquema lineal. Luego tenemos el esquema gráfico y tenemos el diagrama, que ambos son muy parecidos. La única diferencia entre el esquema gráfico y el diagrama es hacia dónde se ordena. El esquema gráfico se ordena de forma horizontal, o sea, va hacia el lado de la hoja, y tiende a ser un poquito más estéril, un poquito más simple en cómo se ve. No usa tanto color, no usa tanto cuadro. Con suerte usa estas llaves para ir ordenando el tema de izquierda a derecha. Mientras que el diagrama o el mapa conceptual que tenemos aquí de ejemplo va hacia abajo, es el que muchos más conocen. ¿Habían visto de este alguna vez? Pero el profe de historia usa hartos diagramas. Eso mismo le iba a decir yo, con el profe de historia siempre. A él le gusta harto usar los diagramas y son súper útiles, sobre todo en historia, donde hay un montón de nombres, fechas, acontecimientos y cosas que memorizar. Es bueno tenerlo ahí en un diagrama. Los famosos mapas conceptuales. Eso mismo, el mapa conceptual. Ahora, el diagrama es así, es ordenadito, tiene estas flechas, tiene muchas veces colores, pero debe ser lo más ordenado posible para poder entenderlo de arriba abajo y poder avanzar sin problemas, sin estarnos deteniendo a tratar de entender, oye, ¿qué me está diciendo esta cosa? No sé para dónde va esta flecha, no sé si esto baja, sube, no, tiene que ser ordenadito para que todos podamos entenderlo de la misma forma. Ahora, ¿hay alguno de ustedes que haga esquemas cuando estudia? Así como porque sí. Que haya decidido, oye, esta semana voy a hacer un esquema para... Profe, yo lo hago, pero con mis trabajos que tengo que entregar. Voy por orden, así a tal hora tengo que entregar esta, a siguiente hora y así, como para tener un orden y voy observando, a las 4 de la tarde viene la señora Paola, a las 5 viene tal persona. Así lo hago yo. Lo mismo cuando tengo que realizar para saber qué torta es y le voy colocando, qué relleno, y es como que hiciera un mapa conceptual, pero hacia abajo, así, como para orden mío más que nada. Ya, también está bien, tipo de esquema. Más simple porque, como nos dice, es como una sola línea, pero también es algo que le sirve a la compañera para llegar, mirar y decir, uff, a las 4, ¿verdad que tenía la torta? No he hecho nada. Aparece la torta. ¿Ya? El esquema nos sirve para muchas cosas, como está aquí contando la compañera, no solo para estudiar, sino que para nuestra vida diaria, y a ella le sirve en el trabajo. Está genial ir usando estas herramientas para otras cosas que van más allá del estudio. Ahora, en cuanto a si los conocían o no,
al parecer, sí conocían el último bastante gracias al profesor de historia y el primero por aquí, por allá, por la Wikipedia que más de alguna vez tienen que haberla consultado, ¿cierto? Antes de empezar a hacer un esquema, hay que tomar ciertas consideraciones que las hemos hablado la semana pasada ya. Primero, hay que hacer una prelectura o una lectura rápida. Y esto se basa en poder mirar un tema, poder mirar el texto y leerlo rápidamente. No importa si no tienen la atención al 200% en ese momento. La lectura rápida es una lectura que ustedes van a hacer tranquilos de una para más o menos entender de qué trata este texto que estamos leyendo. Es más o menos tener como una visión de qué nos están hablando. Ahora, esta lectura rápida luego debe ser acompañada por una lectura atenta. ¿Qué es la lectura atenta? Bueno, una lectura atenta se refiere a que después de haber hecho esta lectura rápida, que ustedes ya saben más o menos de qué trata el tema, le van a dedicar su atención al texto. Le van a dedicar más tiempo a leerlo, lo van a leer con más calma. Van a tratar de dejar de lado las distracciones y fijarse muy bien qué es lo que nos está diciendo. Luego viene nuestro amigo el subrayado. Subrayado y la acotación marginal. El subrayado es extremadamente necesario en un esquema. Es difícil hacer un esquema sin subrayar porque generalmente las cosas que nosotros subrayamos o marcamos del texto son las que vamos a ir sacando y las vamos a poner en el esquema. Todo lo que está subrayadito se transforma en nuestro esquema. Ahora, vamos a hacer un esquema, nosotros vamos a trabajar cómo haríamos esquemas, viendo algunos ejemplos que yo les voy a estar poniendo aquí más adelante. Vamos a estar trabajando estos ejemplos y luego les voy a dar el texto y la pregunta esencial para que ustedes puedan empezar a hacer su esquema, a ver si es que nos queda algo de tiempo, de ello también irlo revisando y viendo más o menos si va bien, va mal. Ahora, ¿cómo es que vamos a hacer un esquema? Porque ya vimos que habían 3 tipos y también vimos que había que realizar estos esquemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tenemos que subrayar o anotar el título del tema. Esto es como súper obvio, o se escucha súper obvio, pero se tiende a pasar de la mente. ¿Por qué? Porque si el título del texto es los perros, nosotros lo vamos a poner como el nodo principal, aquí arriba. Y obviamente el nodo que va abajo no puede ser los perros, porque ya tenemos nuestro título. Y ese título es lo que nos explica, lo que nos dice, lo que nos presenta de qué se va a tratar nuestro esquema. Luego hay que dividir nuestro tema en secciones. ¿A qué me refiero yo con dividirlo en secciones? Bueno, cada uno de nuestros párrafos del texto va a tener, como yo les dije, una palabra clave, y luego de esa palabra clave, ideas principales, ideas que se desprenden de esa palabra. Y de ahí nosotros podemos empezar a sacar secciones de cada uno de los párrafos. Podemos decir, ya tengo la palabra animales vertebrados aquí. ¿Y cuáles serían las secciones? Ah, mira, me habla de los 4 grupos. Habla de los osteicitos, de los condricitos, de los agnados y de los tetrapoda. Esas serían nuestras secciones. Lo ponemos ahí, 1, 2, 3, 4. Luego, tenemos que destacar las ideas principales, así como las ideas secundarias. Luego empezamos a jerarquizar y decimos, ya, ¿qué es lo realmente importante de este párrafo? ¿Qué es lo que puedo sacar? Yo creo que no importa tanto, lo dejamos afuera. Y luego ver conceptos claves, las cosas que van a ir como nodos principales, las cosas que van a hacer que se desprendan otros noditos más pequeños. Ahora, chicos, vamos a hacer esta actividad donde vamos a analizar 2 textos. El primero tiene ayuda mía desde un principio y el segundo ya va a necesitar que ustedes pongan un poquito más de atención. Como yo les dije, no son textos complicados, no son textos difíciles. Son más que nada textos para leer rápidamente y poder tener una idea de cómo es que se llegaría a hacer un esquema, es que tuvieran que hacerlo y tienen que hacerlo, la pregunta esencial. Ahora vamos a analizar este texto,
Vamos a hacer una lectura rápida, una lectura más comprensiva. Ojalá que logren hacer 2 lecturas en el tiempo. Y luego de eso vamos a conversar un poco, vamos a hacer algunas preguntas para ver qué es lo que se puede subrayar, destacar y cómo es que transformaríamos ese texto en un esquema. Esta actividad les sirve mucho para la pregunta esencial, ya les va a servir más o menos para obtener esos tips, para obtener esa metodología que van a necesitar para generar su esquema luego. Este es el primer texto. Léanlo y en unos 3, 4 minutitos yo les hablo y revisamos. Mira, estoy con el micrófono del... Ya, chicos, ¿lograron leer el texto? ¿Terminaron de leerlo? Sí, Ya. profesor. Ya. Ahora. Oh. Ahora soy soltero. Qué fuerte. Si se dan cuenta, el texto tiene algunas palabras destacadas. Estas palabras destacadas son lo que ustedes después deberían lograr identificar en el otro texto de una. ¿A qué me refiero yo con esto? Miren. En el primero hay 3 palabras destacadas. Turistas, responsables y amenazados. ¿Por qué? ¿De qué trata el primer párrafo? ¿Qué nos dice? Los turistas y animales que están siendo amenazados por la extinción. Ya. Los turistas ayudan a la extinción de los animales. O sea, los turistas están amenazando a la vida. Los turistas son responsables, entonces. Tienen una responsabilidad. Esa sería nuestra palabra clave. ¿Y por qué están amenazando a los animales? ¿Qué hacen ellos? ¿Los turistas los matan? ¿No? No suben. Compran confecciones de animales. Consumen objetos valiosos o compran confecciones hechas con las partes de los animales, ¿cierto? Y como estas cosas se venden,
Los cazadores matan animales y se los venden a los turistas. Es como un círculo vicioso. El segundo dice elefantes. ¿Y qué nos dice de los elefantes el segundo párrafo? Están en peligro de extinción. ¿Y por qué? Ya, muy bien. Están en peligro de extinción porque les cortan sus colmillos son apreciados, porque utilizan el marfil para adornar o para joyas. ¿Y dónde pasa eso? En Kenia y Zimbabue. Y finalmente nos habla de las tortugas. ¿Y qué nos dice de las tortugas? ¿Y por qué? Por la carne y el caparazón. Muy bien. ¿Qué hacen con el caparazón? ¿Ya? Lo usan para sacar conchas y... Claro, la carne de plato gourmet. Y esto lo lleva a tener en peligro en países como México, Marruecos y Sri Lanka. Ahora, estas cosas que nosotros hablamos, estas preguntas que yo les hice de, oye, identificamos la palabra clave. Entonces, van saliendo temas, y cuando empiece más adelante a resumir, a destacar. Usted se pregunta a sí mismo, mí mismo, si aquí estamos hablando de los elefantes, ¿qué es lo que voy a destacar? Y van rayando. Ya tenemos aquí nuestras ideas principales, ¿cierto? La responsabilidad, como dijeron al comienzo, luego los elefantes y luego las tortugas. Teniendo esto, empezamos nuestra conversación y sale el subrayado. Y salen las cosas importantes, las cosas que no se pueden quedar afuera del texto. En el primero, que habla de la responsabilidad, no se puede quedar afuera que los responsables son los turistas. ¿Por qué? Porque por su culpa, como consumen objetos valiosos, como dijeron, los animales se ven amenazados. Eso es lo que está subrayado y es lo mismo que se dijo acá, ¿cierto? No es necesario que se diga o que esté en nuestro esquema que al viajar a los países, los que habitan, en gran medida dañan. No es necesario. Uno sabe que un turista es alguien que ya viajó a otro país. Si nosotros decimos que está comprando objetos hechos con animales, entendemos todo lo que eso trata, ¿cierto? No hay que poner otro contexto. En el de abajo, en el párrafo de los elefantes, sucedió algo. ¿Qué sucedió? Yo borré todo lo que no estaba destacado. Se eliminó. Para demostrar más o menos cómo debe estar funcionando el destacado o un correcto subrayado dentro del texto. Porque muchas veces uno subraya todo para decir, ay, yo subrayo toda la línea para no perder la idea, ¿cierto? Subrayo estos 3, 4, 5, y ahí está. Mejor sacamos una brocha y pintamos toda la hoja. Hay que tener confianza que un subrayado de puras palabras puede servir. ¿Por qué? Porque tu mente ya tiene esta información. Tu mente ya entendió más o menos el tema. Y solito va a empezar a poner los conectores entre palabra y palabra. Como por ejemplo, este que dice, los elefantes, colmillos apreciados, ahí obviamente le ponemos conector. Los elefantes tienen colmillos apreciados de marfil, con lo que se elaboran joyas y están amenazados en Kenia y Zimbabue. Esos conectores no estaban escritos aquí, yo los inventé. ¿Por qué? Porque ya conocía más o menos el tema. Y eso es lo que ustedes van a poder hacer cuando tengan un buen subrayado. No es necesario que subrayen todo, simplemente con las palabras más esenciales, su mente sola va a hacer los conectores. Y si leen elefante, colmillo apreciado, marfil, elaboración de joyas, amenazado, Kenia y Zimbabue, igual se entiende. Aunque ni siquiera tenga conectores, igual se entiende porque acaban de leer esto y está en su mente todo lo que falta. Y finalmente, también lo mismo que estuvimos hablando, las tortugas. ¿Qué se hace con la tortuga? Objeto de concha y caparazón. Y su carne para platos de cocina. Por lo tanto, están desapareciendo. ¿Dónde? México, Marruecos o Sri Lanka. Cierto, chicos, tomamos todo lo que está subrayado, tomamos nuestras ideas principales, las cosas que destacamos, y las empezamos a transformar en un esquema lineal que daría algo de este estilo. Primero, tenemos nuestro título que es Animales en Extinción. Arriba de todo, ¿cierto? El número 1.
Y de ese título, de animales en extensión, se desprenden 3 grandes temas, por los 3 grandes párrafos que teníamos. Responsabilidad, elefantes y tortugas. Y dentro de cada uno de estos grandes párrafos hay más pequeños, ideas más pequeñas. Es por esto que viene con el 111, 112. O sea, la responsabilidad nos va a hablar de los viajes de los turistas y cómo consumen objetos valiosos. En los elefantes se habla de sus colmillos, de que elaboran joyas de marfil y de que están amenazados en Kenia y Zimbabue. Y de las tortugas se habla de que son apreciados por su caparazón y carne, se elabora concha y platos de cocina, y están desapareciendo en México, Marruecos o Sri Lanka. Así se transforma lo que tenemos subrayado en un esquema lineal, que es este que va hacia abajito. Ahora, tenemos este otro texto, que ya no tiene nada subrayado, por lo tanto, depende de ustedes buscar cuál es la palabra clave de cada uno de estos párrafos. ¿Cuál es la palabra que resume cada uno de estos párrafos? Léanlo y nuevamente en unos 4 minutitos más empezamos a conversar de este texto. Ya, ¿lograron terminar de leer el texto? Yo sí, profesor. Ya. Entonces, ¿qué podríamos decir del párrafo 1? ¿De qué nos habla? ¿Mm? Ya. ¿Pero qué nos dice de los mamíferos? Ya. ¿Alguna otra cosa importante? Da sus características. Ya. Pero no podemos decir qué características es el tema principal del párrafo 1, porque mira el párrafo 2 que dice.
En el párrafo 2 da características. Entonces estamos ahí. Habla de los mamíferos, nos dice que son vertebrados, pero también dice que tienen una gran variabilidad y adaptabilidad. O sea, hay muchas cosas importantes en ese primer párrafo. ¿Qué podemos hacer? Porque recordemos que tenemos que sacar una palabra. Lo que está haciendo en el primer párrafo, este texto, es dar una definición. Está definiendo a los mamíferos. Entonces, si bien aquí en ningún lado dice definición, podemos usar esa igual como una palabra clave. La tomamos y la tiramos para el lado. Decimos, ya, aquí hay una definición en el párrafo 1. Y en el párrafo 2, ¿qué es lo que hay? Características. Características, excelente. Ahí están las características. Y nos dice que, ¿cuáles son las características importantes que deberíamos tener en mente? El cuerpo cubierto de pelo, la alimentación de sus crías mediante secreción láctea, Ya, muy bien, cubiertos de pelo y se alimentan de leche. Y en el tercero, ¿qué es lo que hay importante? los tipos de mamíferos. Los tipos de mamíferos que se clasifican, entonces es una clasificación. Esa es nuestra palabra clave, clasificación. Y luego, ¿en cuántos grupos los clasifica? En 3. Tres, ¿cierto? Monotrema, marsupial y placentario. Y además da cualidades de cada uno, ¿cierto? Da una cualidad de cada uno. Entonces, tomamos nosotros estos diferentes conceptos y los transformamos en el concepto principal, en el primer nodo que vamos a tener. El primer párrafo es una definición, el segundo párrafo nos da características y el tercer párrafo es una clasificación. Luego empezamos a destacar y destacamos exactamente lo mismo que ustedes dijeron respondiendo a estas preguntas. En el primero, oye, si los mamíferos son vertebrados, variables, adaptables, viven en diferentes medios. Las características, ¿cuáles son? Cuerpo cubierto de pelos, se alimentan de secreciones lácteas a través de las glándulas mamarias. Eso es lo que está subrayado. Y en la clasificación, los tres tipos, monotrema, marsupial y placentario, y características reptiliano, vivíparo y con crías formadas. Así es como poco a poco se van armando los párrafos, se van armando los nodos, se va armando este diagrama que es el que vamos a mostrar ahora. En este diagrama tenemos exactamente lo mismo del texto, pero transformado en estos cuadritos. Tomamos todo lo subrayado, tomamos todas estas ideas independientes que están por aquí y por allá y las transformamos al diagrama. Tenemos nuestro título, mamíferos. Y tenemos tres nodos principales que representan nuestros tres párrafos principales. El primer párrafo era una definición, y esa definición nos decía que eran adaptables, con variabilidad y vertebrados. En el segundo párrafo teníamos características. ¿Cuáles eran? Cuerpo con pelo y secreciones lácteas. Y en el tercero, que se clasificaban, teníamos también monotrema, marsupial y placentario, y una característica de cada uno hacia abajo. Es así, chicos, como se van armando estos diagramas, como poco a poco vamos sacando información del texto para transformarla en de esta forma más visual. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo más o menos cómo hacer un diagrama? ¿Cómo hacer un esquema? Por otro lado, el esquema gráfico sería exactamente igual al diagrama en cuanto a lo que vamos a poner en cada nodo, solo que cambia la forma. Como lo ven, se presenta hacia el lado, ocupa menos espacio y está de forma horizontal. Estar de forma horizontal lo que lo hace es ocupar menos espacio y verse tal vez un poco más ordenado. Las líneas son más parejitas, ¿ya? Y se le puede poner un poquito más de texto. No tanto más, pero un poquito más. Finalmente, chicos, vamos a hablar del mapa conceptual. El mapa conceptual y el diagrama son exactamente lo mismo, pero lo único que los diferencia es algo
que tiene el mapa conceptual entre medio de los nódulos. Y estos se llaman palabras conectoras. Un mapa conceptual se ve así, como este que está acá en el ejemplo. Es un diagrama, pero entre las líneas que unen nodo con nodo hay palabras conectoras. Esa es la única diferencia. Usted hace un diagrama y le pone palabras, el diagrama evoluciona en un mapa conceptual, ¿cierto? Si usted dice, estoy haciendo un mapa conceptual y no tiene ninguna palabra conectora, bueno, es un diagrama. No hay ninguna diferencia más que esa, chicos. La forma de armarlos, de escribirlos, siempre depende de usted. Pero si le pone palabra entre medio, es un mapa conceptual, y si no lo hace, es un diagrama. Ahora, quedando 15 minutitos, les voy a hablar de la pregunta esencial y vamos a dar estos 15 minutos a ver si podemos empezar a subrayar, a destacar lo importante, a sacar las ideas necesarias de cada uno de estos párrafos que vamos a ver para empezar a hacer nuestro esquema. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que leer el texto que yo les voy a dejar ahora, que también es un texto corto, tiene 4 párrafos cortitos, y van a crear un esquema. Ahora, el esquema que ustedes creen depende de ustedes. Pueden hacer un esquema lineal, pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un diagrama, ¿ya? Pueden hacer un esquema gráfico, lo que ustedes quieran. Como mejor se les dé el orden, ese es el que van a usar. Y el texto es este que está acá, que dice los egipcios y la muerte. Comiencen leyendo el texto. Recuerden que cada párrafo tiene una palabra que lo define, que esa va marcando cada nódulo, y de ahí vamos viendo qué cosas importantes hay en cada párrafo, ¿ya? Chicos, los dejo ahí para que vayan trabajando. Cualquier duda, pregunta, me dicen. Si avanzan un poco, si tratan de identificar las palabras, me dicen, profe, yo creo que la palabra clave del párrafo 1 es esta, 2, 3, 4, son estas. Y yo les digo, sí, no, a lo mejor esta otra, a lo mejor por acá, ¿ya? Y vayan armando los diagramas, los esquemas siempre que puedan, ¿ya?